Corredores y corredoras, nos encontramos con Gio y hoy vamos a hablar de cosas que nos hubiera gustado antes de empezar a correr o cuando empezamos a correr. Así que Gio, vamos a hablar un poquito charladito de esto. Hey, ¿qué más pues? ¿Cómo van? Aquí Geo Suárez del blog Montañero y también de Raíz Calzado Natural. Entonces esta mañana en el entrenamiento estábamos hablando de cosas muy particulares que uno comete muchos errores antes de comenzar a correr. Entonces, ¿cuál fue el primer error suyo? El primero, que no sabía que tenía que fortalecer, por ejemplo. Entonces empecé solo a correr y ¡pum! Lesión. Entonces falta de fortalecimiento. Hay que tener en cuenta que estamos pasando más de 8 horas al día sentados y esto debilita nuestra musculatura. En el caso mío fue más aprender a respirar. Tenía que aprender a respirar porque la captación de oxígeno no es la idónea, ¿cierto? Entonces el músculo se va a acidificar mucho más rápido. Entonces ejercicios de respiración, eso me hubiera gustado saberlo antes y hubiera rendido mucho más. Pero yo insisto con el tema de fortalecimiento porque hay que tener en cuenta que va a fortalecer. Entonces hay que tener en cuenta que se tienen que fortalecer los tobillos, las pantorrillas, la rodilla, los cuádriceps, hasta los glúteos. De hecho, mi lesión fue porque tenía que fortalecer los glúteos, el glúteo menor, el glúteo mayor, porque no solo es la cola sino el glúteo menor. Entonces hay una cierta cantidad de músculos que hay que tener en cuenta. Y si seguimos subiendo, pues algo importante es el tema del core. El core, súper todo importante. El core, porque es que hay gente que dice que no, que fortalecer el abdomen. Es que el abdomen es solo como esta parte del recto abdominal. Exacto. Es que el núcleo, ¿cierto? El core se compone del recto abdominal, transverso abdominal, oblicuos, piso pélvico, diafragma, multífidos y lumbares. Todo eso es el core. Exacto, y ya se dice que también hace parte del core glúteo medio y parte de los isquiotibiales. Entonces, supremamente importante que el trabajo sea integral, no tanto seccionar los músculos, ¿cierto? Sino integrarlos y que sea todo completo. Además integral. Que el tema del core pues le da una posición rígida, sí, para mantener el tema de la posición en carrera. Sí. Si uno ya no tiene un core débil, entonces uno empieza a tomar una postura que no es y ya empieza a incurrir. Exacto, pero entonces mire ahí también la importancia de lo que le hablaba de respirar. O sea, el diafragma está acá, hace parte del core. Entonces si yo empiezo a respirar mejor, por ende también ya estoy mejorando mi fortalecimiento en el core y voy a tener una mejor postura y voy a poder respirar mejor. Entonces, fortalecimiento, respiración. Sí, ¿qué me hubiera gustado saber? La pisada. Total. Algo importante, y justamente sumarse que hace parte del calzado natural. Ajá. Entonces es tema importantísimo el saber pisar, tener una buena postura, ya sea en asfalto, ya sea en montaña, ya sea en terreno técnico. Entonces para mí es importantísimo el tema de la pisada en descensos, en ascensos. Para mí lo crucial es fortalecimiento de los pies, porque igual, o sea, no le podemos dar todo el trabajo al zapato como tal y darle esa responsabilidad al zapato cuando es mi responsabilidad fortalecer los pies. Eso me hubiera gustado saber antes de cuando empecé a correr, en vez de gastarme una cantidad enorme de dinero en zapatos, haber invertido más ese dinero en fortalecer mis pies. Eso es una cosa que sí me hubiera gustado saber y que de hecho por eso fue que fundé Raíz, sí, por ese desconocimiento que hay acerca de los pies. Y ahí mismo entonces teniendo en cuenta también que hay que tener un cierto calzado específico para ir a la montaña o para el asfalto, que hay muchísimas marcas, en este caso también Raíz Calzado Natural lo podemos meter ahí, pero hay muchísimas marcas y diferentes zapatillas específicas para cierto corredor, sí, porque también hay cierta pisada, supinador, pronador, neutral. ¿Qué opina de eso? Bueno, acá sí voy a diferir mucho. Sí. Lo que pasa es que la pronación y la supinación es un movimiento natural del pie. Ya cuando tengo hiperpronación o hipersupinación, ahí sí ya entraría uno a decir, bueno, necesito este tipo de calzado. Pero solo el 2% son hiperpronadores, que son personas que tienen problemas mentales, ¿sí? Que tienen un tipo de movilidad reducida, o sea, que uno los ve prácticamente arrastrando los pies. Esos sí son hiperpronadores. De resto, que si te desgasta el zapato por dentro o por fuera, eso es normal, porque eso hace parte del movimiento natural del pie, la pronación y la supinación, y hay más movimientos ahí. Circunducción, dorsiflexión, pronación, supinación. Entonces hay muchos movimientos involucrados ahí al momento de correr y todos suceden prácticamente al mismo tiempo. Entonces controlar la supinación o pronación es peligroso porque puedo generar una lesión en tobillo o rodilla porque no le estoy dando la movilidad necesaria. De hecho, me pasó mucho con unos tenis que tenían una protección
en la parte de atrás. Entonces no me permitía la libre movilidad del tobillo. Y cuando terminaba de correr, terminaba con mucho dolor en los talones. Sí. Pero entonces cuando dejé de utilizar esos tenis que me protegían supuestamente el tobillo, me dejaron de doler los talones. ¿Por qué? Porque ya empecé a utilizar un calzado que me permitiera más movilidad. Sea la pisada que sea, también se necesita cierta zapatilla, ¿no? Para el terreno en el que va o pretende correr. Bueno, exacto, ya eso es diferente de pronto el agarre, ¿cierto? Sí. Pues no es lo mismo utilizar unas zapatillas para calle que para montaña, porque pues el caucho es un componente completamente diferente. Entonces ahí sí se difiere, ¿cierto? Por el tipo de suela que tiene. Y de distancias también a veces, ¿no? Pues igual yo he hecho ya ultramaratón mejor dicho, les voy a mostrar con qué he hecho ultramaratón. Yo he hecho ultramaratón con esto. O sea, esto no tiene amortiguación, no tiene control de pronación y supinación. No tiene el drop que llaman. Exacto. Hay un drop que puede ser de 10 milímetros, de 8 milímetros o de 4 milímetros. Y eso, en términos técnicos, Exacto, por ejemplo, miren la comparemos diferencia. acá. Este puede ser de 10 milímetros Ajá. para personas que buscan más amortiguación o que quizás tienen una pisada no tan técnica. Porque hay otros que tienen 4 milímetros y 2 milímetros para Ajá. los que ya caen más en el metatarso. Exacto. Como por ejemplo este. Este digamos que no tiene nada de drop. Este No, debe tener no. ni 2. No tiene nada. No tiene nada. Es cero drop. Entonces, pero porque se pisa más en el metatarso. Si se pisa bien, entonces ya no necesita uno tanta amortiguación o tanto un zapato tan completo y compuesto. Exactamente. Entonces vea, ultra distancia con esto, que es un guantecito, vea, esto es flexible. Ahora, Igual. miren. Mira, Y ahora trate de flexionar el suyo. Solo la punta. prácticamente. Entonces acá le estoy dando toda la libertad a mi pie, ¿cierto? De que sea mi pie el que realmente está haciendo todo el trabajo y no dejar el trabajo a un zapato y que mi pie no cada vez se debilite más. Entonces, para distancias largas lo que más recomiendo es fortalecer el pie. La comida. Bueno, la alimentación es importante. Eso también lo hablamos mucho esta Lo hablamos mañana, mucho súper esta bacano. mañana. La comida. Nosotros estamos muy acostumbrados a los procesados y ultraprocesados. Entonces creemos que porque vamos a comprar la proteína más cara, el aminoácido más caro, los productos fit vamos a ser mejores, y antes por el contrario, no deja de ser un producto ultraprocesado. ¿Qué necesitamos? Y lo hablamos esta mañana mucho. Carbohidratos, glucógeno, pero glucógeno sano, no sacarosa. Bueno, igual finalmente el azúcar es energía y los carbohidratos también. Carbohidratos de absorción rápida, absorción lenta, pero eso es un tema extenso, el tema de la alimentación. Sí. Yo lo resumiría en que en lo que van a consumir en carrera, lo entrenen. O sea, que el cuerpo se adapte a lo que van a consumir, corriendo en un entorno natural, Sí. ya sea clima cálido, altura, pero que se entrene esa alimentación Súper. antes del día de la competencia y no que consuman o prueben cosas nuevas el día de la carrera. De hecho Exacto. ha pasado mucho, que prueban en la competencia un gel y les cae súper mal, vómitos, bueno, de Se todo. tiran la carrera. Se tiran la carrera por eso. Entonces, yo sí recomiendo comida real, o sea, los aminoácidos, las proteínas, los hidratos de carbono y de la fuente lo más natural que se pueda, porque pues si estamos hablando de salud, ¿cierto? Es necesario darle a nuestro cuerpo alimento vivo, ¿sí? No cualquier cosa inerte por ahí como son esas barras, como son esos cereales, que eso está desprovisto ya de las vitaminas, los minerales y que haya una real hidratación, porque muchas veces terminamos deshidratándonos en vez de hidratarnos. Entonces también ese tema es supremamente extenso, pero eso sí, la alimentación, o sea, Importante. si ustedes se centran bien en un buen plan de entrenamiento, se centran en un buen plan de alimentación y a eso sumado el descanso, que eso es otro punto. No sé si usted de pronto fallaba ahí, yo fallaba en El descanso. sueño, que el descanso es muy importante, porque si la alimentación, si Demasiado. usted se come bien, usted entrena bien, pero no duerme bien, entonces está fallando, no va a rendir igual. No, rinde Entonces igual. el descanso por lo menos, y según artículos científicos de medicina, dicen que por lo menos 7 u 8 horas de buen descanso. Yo duermo como 9 horas o más. Pero no, si 7 Sí, en claro. adelante, ya. Sí, Pero claro. que sea dormir. Sí. O sea, que sea un sueño profundo. Ajá. De hecho, acá les va un tema que no estaba aquí como dentro de eso, pero que influye, y es la cafeína. Mire, yo la cafeína la utilizo simplemente para salir a entrenar, pero en las horas de la tarde ya no tomo la cafeína por lo mismo, porque no puedo alcanzar el sueño profundo. Sí duermo, Sí, pero no alcanzo el sueño profundo, entonces no se da la recuperación muscular que necesito, entonces al otro día voy a estar alcanzado. Y así tome más cafeína, puede que me brinde más energía, pero se vuelve como
un ciclo repetitivo. Otro tema que ya hablamos de las zapatillas, pero también es la vestimenta. Oh, la ropa, sí. La ropa que a veces dicen, no, pero pues esta ropa deportiva y puedo correr con esa, pero al final no, porque roza mucho, porque es para cierta actividad de gimnasio o de natación, bueno, no sé. Entonces, bueno, yo me llevo una premisa de la siguiente. Siempre pienso cómo corrían los antepasados. Entonces siempre como que me voy a eso allá. Entonces, ¿por qué se inventaron la ropa dry fit? Porque pues entonces hoy día utilizamos camisetas, pero entonces tiene que ser una camiseta que me permita como también esa sudoración y que se seque rápido. Sí. Entonces, todas las telas, o sea, estas telas en algodón no sirven para correr, porque voy a estar húmedo constantemente y genera eso precisamente. Por ejemplo, tiene como un perforado ahí. Eso es un micro perforado. Rápida, se seca rápido. Incluso las gorras también tienen que ser así de secado rápido y que tengan buena ventilación, porque mediante la cabeza nosotros también disipamos el calor, porque cuando vamos corriendo producimos mucho calor y por eso sudamos para refrescarnos. Y nosotros disipamos el calor por las partes distales, ya sean los pies, las manos y la cabeza. Y hablando de eso, entonces quiero poner a colación otro ítem importante, y es la hidratación. Porque yo la embarraba antes y pensé que solo me hidrataba con agua. Y ya que si tomaba agua pues me hidrataba, pero pues eso es mentira. Al final en una carrera, una competencia, uno se tiene que hidratar con ciertos elementos, hidratantes en este caso, que contienen diferentes elementos como magnesio, zinc, potasio, las sales minerales. Todo lo que son minerales. Exacto. Entonces, acá, importantísimo, y de hecho también yo lo hablo mucho, y es que el agua embotellada no hidrata, o sea, nada. El agua anteriormente se hidrataba porque tomábamos el agua del río, y el río pues viene con su agua, con todos sus minerales. Pero cuando el agua pasa por un tratamiento, que ya pasa por un proceso, o sea, que podríamos decir que el agua hace parte de los procesados. Entonces esa agua pasó por un proceso, se mete en una botella plástica, pero esa agua nunca en la vida te va a hidratar. Entonces mi recomendación es consumir frutas, consumir vegetales, porque ahí están todos los minerales que el cuerpo necesita y vamos a tener una correcta hidratación. Pero pues si, no sé, no me gustan los vegetales y eso, pues podemos ir a la suplementación, ejemplo como las sales minerales para meter dentro de la botella de pastillas de sal. Exacto. Que yo no las he consumido, pero a muchas personas le funcionan. Exacto, pues yo prefiero las frutas, yo prefiero las verduras. Entonces si yo como bastante fruta y bastante verdura, voy a estar hidratado y no voy a perder tantas sales minerales cuando voy entrenando. Entonces todo va enlazado, entonces todo alimentación con hidratación. Exacto. Entrenar la mente. Exacto. Se tiene que entrenar la mente. Exacto. También. Entonces, como decir, nosotros que corremos largas distancias, uno pasa mucho tiempo allá con uno mismo, entonces hay que aprender a estar con uno mismo acá, ¿cierto? Entonces la mejor forma de hacerlo es meditando. Meditar es la forma de conectar con mi yo interior y tener como esa conversación y aprender a estar conmigo mismo, porque tú pasas, no sé, 6, 7, 8 horas o más en la montaña contigo mismo y empiezas a tener pensamientos. Entonces es aprender también a observar esos pensamientos y no creerte esos pensamientos, porque no sé si te ha pasado que uno va y uno empieza a preguntarse, ¿yo qué hago aquí? ¿Quién me metió acá? Exacto, yo por qué vine por acá, mire esto tan duro, yo ya me quiero retirar, cuando pase un jeep más bien me monto. Entonces es empezar a no creerse esos pensamientos, sino que eso hace parte también de que el cuerpo le está diciendo como que no, eso no es necesario porque no necesitamos sobrevivir, simplemente eso usted lo está haciendo por pasión y por gusto, pero entonces tiene que entender uno eso, que si uno está ahí es por pasión y por gusto y no por obligación. Entonces meditar para mí ha sido una clave fundamental en todo esto de las ultras distancias. Para mí las distancias y entrenar la mente es también salir a las horas que son las carreras. Ejemplo, si hay una ultra a las 12 de la noche, entreno la mente saliendo a las 12 de la noche. A la noche hago una simulación real de cómo sería esa carrera de noche, entonces entrenar. Pero ahí básicamente entreno más la mente que el cuerpo. Exacto, eso se llama entrenamiento específico. Entonces el entrenamiento específico es dependiendo de lo que yo voy a hacer. Y sucede mucho que las personas van a las carreras de trail y no han entrenado para una carrera de trail. Bajo esas circunstancias. Exacto, solo corren calle o de pronto harán un poquito de carretera destapada, pero cuando van a una carrera de trail se enfrentan a una cosa completamente diferente y que no estaban preparados además. Entonces terminan haciendo mucho tiempo, terminan generando más desgaste, terminan decepcionados pues de la carrera como tal. Entonces hay que prepararse específicamente para lo que uno está haciendo. Listo, yo quiero terminar con la última cosa que me hubiese gustado saber antes de empezar a correr, o apenas empecé a correr, y ese es el tema tecnológico. O sea, yo no tenía ni idea que habían relojes para meter las rutas ahí de las carreras.
y poder llevar el mapa, la altimetría, etcétera. Entonces la tecnología actualmente nos ayuda muchísimo, nos favorece mucho para no perdernos también en las carreras, porque hay muchas personas que se pierden, que porque la marcación estaba mal, pero si uno lleva un apoyo extra, ya sea en el reloj o en el celular, en una app, pues eso definitivamente ayuda muchísimo, y a mí me hubiese gustado saberlo apenas empecé a correr para no perderme, porque, claro, igual me he perdido, pero es gracias a esto, ahora voy más a la fija con las aplicaciones, con la tecnología, hay que aprovecharla. Pues me va a tocar comprarme un hermano porque no tengo y me mantengo perdiendo. Entonces ese dato está súper bueno. Bueno, yo prefiero no tener el reloj porque uno se vuelve como muy dependiente. Entonces también hay que aprender a conocer mis latidos, a conocer mi respiración, a conocer mi cadencia. Entonces dependiendo de la cadencia a la que voy, yo sé a qué ritmo voy, dependiendo cómo está mi respiración y mis latidos, sé más o menos en qué zona me encuentro. Y también la piel se vuelve más sensible y uno sabe a qué altura está. Sí. Entonces más o menos uno ya sabe a qué altura está. Entonces es súper bacano también entrenar el cuerpo, pero esas herramientas también son muy importantes si todavía no hemos desarrollado bien como esas capacidades, ¿cierto? De poder interpretar lo que el cuerpo está sintiendo, porque es que cuando uno corre se activan todos los sentidos, el olfativo, el visual, el auditivo, correr por sensaciones. Exacto, y a mí me encanta como más esa parte, pero igual cuando tengo retos o cualquier cosa, siempre relojito y hacerle. ¿Algo más? No, pues yo creo que hay más cosas, ¿Algo menos? Pero yo creo que esas son las más importantes, sí, que nunca, a mí me hubiera gustado. Las más básicas, por lo menos. Sí, exacto. En la carrera no utilicen nada que no hayan usado en los entrenamientos. Ya. Quedó muy bueno. Así que todo eso se lo contamos para que lo tengan en cuenta, y ojalá pues les sirva al menos uno que otro tip de los que acabamos de dar, y que seguramente vamos a tener otro videito más a detalle de ciertos elementos, de ciertos temas. Eso, pues igual escriban ahí en los comentarios, que ahí también escriben ahí, y ¿qué otras cosas? Hacer otras cosas. Me gustaba saber. Eso. Y si también usted tiene algo para aportar ahí que diga, no, déjelo. A mí me hubiera gustado saber esto, escríbanlo en los comentarios. Eso, si les gustó este video, suscríbanse, denle like, compártanlo a todos los que les apasiona este tema del trail running. Muchas gracias por ver acá. Gracias.